de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es Harold Oldmeyer, ¿ya? Él se pone en contacto con Charles Hapgood y empiezan a comentar esta forma de este mapa misterioso, ¿cierto? Porque a ellos les parecía que, aparte de la exactitud de la forma que tenía del continente, describían lo que según ellos sería, como lo acabas de mencionar, la Antártida sin hielo, la estructura, ¿cierto?, de la forma de la isla de la Reina Maus. Ahí hay una foto en donde muestra cómo sería la Antártida si no tuviera ese enorme bloque de hielo encima. Y si ustedes se fijan, en la estructura y la forma típica del cono de la Antártida estaría descrita acá, ¿ya? No con total exactitud, pero lo extraño es que cómo encontró esa cartografía, o sea, cómo encontró la Antártida sin hielo, en qué momento, quién le pasó el dato, la información. Y ahí un vestigio, ¿cierto?, que se encontró hace muy poco, esta forma caprichosa, podríamos decir que una montaña, pero también podríamos decir, ¿por qué no una pirámide? Pudo haber estado habitado ese sector antiguamente. De hecho, en el mapa, en esta sección de abajo, tiene varios escritos. Alrededor de todo el mapa hay escritos y referencias a animales, a formas. Pero aquí particularmente, no sé si se alcanza a ver una forma de una serpiente. Y es lo que dice en esta sección de abajo. Dice, esta tierra tiene construcciones, pero están deshabitadas. Y este lugar está lleno de serpientes gigantes. Eso es lo que dice. Hasta el día de hoy eso está prohibido, está habitado. Sí. En el Google Earth, incluso acá en Chile, parte de la Antártida chilena, hay estaciones rusas y gringas que los chilenos, militares chilenos, les prohíben y llegan a la Antártida. Incluso si vuelan, los bajan un misilazo. Entonces, desde esos tiempos hasta la fecha, el tema de la Antártida ha sido contigo. Claro. Ahora podríamos decir que, bueno, tuvieron navegantes, de casualidad llegaron ahí. Bueno, la Antártida se descubrió como en 1818, así que el dato del mapa es mucho más antiguo y el hecho de la cartografía es súper extraño, súper extraño. Hay otra teoría, ¿cierto?, del mapa que la pone Maurice Catalan, ¿ya? Él es un astrofísico y él dice, a él le pareció en el mapa ver con los instrumentos modernos, ¿cierto?, una fotografía de un mapa aéreo, es decir, como si la persona lo hubiesen levantado y desde ese punto de vista, ¿cierto?, con el foco puesto en el Cairo, hayan tomado una instantánea. Es decir, mira, fíjate en esta forma, dibújala. Una cosa así. Sí, lo que quiere decir es que si tú, por ser en este caso, tú tienes un dron y lo subes por la parte del continente sudamericano, se ve de cierta forma. Pero la forma que se ve es como que si hubiese habido un dron o alguien en el espacio exactamente arriba de la pirámide de Keops, hacia el universo. Y desde esa perspectiva se mira hacia Sudamérica. Y esa es la visión que tiene el mapa de Pirine, incluso hasta con la curvatura. Correcto. A propósito de lo que dice, tenemos esta foto, bueno, no es exactamente, traté de buscar la postura más adecuada, pero no pude. Pero eso es lo que dice Maurice Catalan, que sería una foto de estas características, ¿cierto? Y el mapa en sí, este mapa no es un papiro, es un cuero de gacela. Y de hecho, gran parte del mapa se perdió. Alguien se quedó con toda la parte de Europa, de Asia, la robaron, no sé, rajaron ese mapa, pero solamente queda ese trozo. Y si nosotros ponemos ese trozo de piel de gacela sobre una esfera, tenemos esta figura. Esta figura que tiene la deformación efectiva que aparece en el mapa. Mirado desde el espacio. Mirado desde el espacio. Sí. 80 por 60. 80 por 60, sí. Ahí, por ejemplo, tenemos, de aquí desembarcó Colón, Puerto de Palo, ¿cierto? Existían súper pocas fotografías relacionadas al puerto en sí, vistas desde arriba. O sea, habían varios lados arqueológicos, ignoro por qué no le habrán dado esa connotación, pero esta es la que encontré. Si ustedes se fijan, hay una entrada de mar en este sector. ¿Ya? Desde aquí sería el Puerto de Palo, donde habrían salido también, estaba el astillero, ¿cierto? Donde se fabricaban las naves para zarpar. Y este es Puerto de Palo ahora. O sea, si tú vas a Puerto de Palo y te paran, tú dices, ¿cuándo sale un barco desde acá? O sea, ¿cuándo sale un barco desde acá? Y eso nos dice que ha cambiado un poco la forma, ¿cierto?, de la tierra y el mar. Ha habido un cambio. Este mapa es un mapa de batimetría. Es decir, es un mapa hecho desde donde comienza la corteza de continental, porque no empieza cuando nosotros llegamos a la playa y llega el continente, no, pues sigue uniendo, claro, y ahí llega hasta el extremo de las placas oceánicas
Y si ustedes se fijan, la forma que tiene es muy parecida a la del mapa. Este. Ahí tenemos el mapa de Felipe. Pareciera que hubiese sido dibujado con batimetría, es decir, probablemente no. Quizás haya estado más levantado el continente, Exactamente. una regresión del banco. Exactamente. Puede ser, claro. Lo quería aportar más que nada porque, de ser cierto, quiere decir que había conocimientos arcanos, antiguos, de cultura mucho más anteriores de las que nos han contado, que nos han dicho. Y esa información se mantuvo. De hecho, si ustedes se fijan, hay algunas naves o algunas formas que están invertidas. No sé si la alcanzan a notar. Por ejemplo, este barco. Está invertido. Tiene razón. Cuando tú lees su mapa, tú no lo ves con objetos para darnos cuenta. No Está hecho en una esfera. Exactamente. Así como una esfera. Y bueno, ahí están las preferencias, ¿cierto? La extracción del hierro. Habla también ahí la forma de la cordillera, y de hecho describe algunos animales. ¿Ah? Algunos lo atribuyen a llamas, no sé si exactamente sea eso, pero el hecho de que haya una descripción de animales significa que no fue solamente gente que cartografió el borde del continente, sino que tuvo que haber pasado. Estuvo allí. Estuvo ahí, exactamente. Así que, bueno, pues eso sería la presentación. Qué buena. Y que no se atrevía a hacer la prehistoria. No, pero el mapa de Rey también como tú bien dices, el mapa de Alejandría, el mapa chino. Y se cree que Cristóbal Colón manejaba esa información como privilegiada. Tampoco era una blanca palomita que no sabía lo que iba. Yo creo que hizo una especie de... Es como cuando tú tenías los números ganadores y sabías qué van a hacer. Claro. Y hizo la cuenta. Hizo ese viaje miles de kilómetros, pero ya tenía información de lo que iba a encontrar. Tenía como la base ya por el O famoso. quizás tenía el mapa, pero que también acuérdate que se supone que era daban buscando una ruta más corta hacia las Indias, para no darse la vuelta por el otro lado. Entonces, por el tema de la especia, todas esas cosas, las telas, y llegó a América. Él juró, a lo que yo creo que él sí sabía que había en tierra, pero no supo realmente a dónde llegó. Pero sí sabía que había. Sí sabía en verdad. Porque finalmente el Colón hizo 4 viajes. El último, claro, 91. Claro. Pero el mapa de Billy Ray jamás pudo haber suministrado información a los españoles, porque los españoles, con suerte, conocían a dónde llegaron. Yo creo que fue una pesquisa que hizo y obtuvo esa información. Pero los detalles del mapa son extraordinarios si uno los ve. Porque el tema de la polémica la ponen los cartógrafos, lo ponen gente que sabe, no gente que casualmente ve la forma del mapa y de todo un simbolismo. Oye, y lo otro, a propósito de América y de Norteamérica, como decía José, que habían estado los fenicios por la parte de Norteamérica que habían llegado, también resulta que en el Cañón del Colorado, en el año 1909, un explorador tipo Indiana Jones, tipo Paul Maluenda, descubrió en el Cañón del Colorado, en un sector, en una cara de un cerro que no daba al río, estaba medio escondido, y encontró unas cuevas que tenían ramificaciones kilómetro y kilómetro, y él ahí encontró momias, encontró estatuillas de faraones, jeroglíficos, una serie de cosas. Y este señor en el año 1909 le informó a otros investigadores gringos, y también en esos años existía el tema como de la empresa privada o la ONG. Entonces hubo una ONG que en este rato se me olvida el nombre, que ellos se acabronaron con ese proyecto y fueron con este tipo, con el explorador, con un arqueólogo, y fueron ellos los financistas del proyecto ese. Y fueron al Cañón del Colorado y encontraron pero miles de objetos que incluso que eran de miles de años atrás, que eran de Egipto, incluso había un olor como especial, así como a metano, no un olor hediondo así como a fétido finado, así, otro olor como metal pesado. Y ellos deducían
que dada la cantidad de cuevas y recovecos que habían, por lo menos ahí hubo una civilización de 50.000 personas y que era muy antiguo. Ustedes saben que los cañones del Colorado, los cortes que va teniendo hace mucho tiempo atrás. Entonces, toda esa información se catastró, se manejó con esta empresa, y para que ustedes sepan, esa empresa, uno de los dueños era Rockefeller, el famoso Rockefeller, que saben que están enquistados en nuestro planeta. Y resulta que esa información se negó a la humanidad, se negó a Estados Unidos, pero salió en los diarios de la época. Y la gente hasta el día de hoy sigue investigando. Entonces, incluso habían momias iguales a la egipcia. Entonces, también se cree que muchos años atrás llegaron los egipcios a esta tierra. Pero es que las O momias los que van más las momias más antiguas están acá. De ahí va a encontrar. Entonces, ellos tenían ya el conocimiento del proceso de modificación antes que los egipcios. Entonces, claro, ahí como dice el juicio, habrá sido, mejor dicho, de acá para allá el conocimiento. Pero esos canales, por ejemplo, a lo mejor la Tierra tenía otra constitución, recordemos la deriva continental, pero eso ya porque supuestamente el hombre no existía mucho. Ojo con eso de las momias de Chinchorro y de Egipto. Hablamos muchas veces de las momias de acá, de esta zona, y acá no se practicó nunca la momificación, por lo tanto aquí no habría momias. Son, ¿cómo se llama? Cuerpos conservados con la sal y un montón de cosas. Y el tipo de momificación que hacían en Chinchorro, o los chinchorros, ellos tomaban el cuerpo del filete, le sacaban la carne, sacaban todo, y los huesos los envolvían en barro, le ponían una máscara, o sea, no es una momificación del cuerpo. conservación. Claro, es como un recuerdo que hicieron de alguien, pero no queda prácticamente más que los puros huesos de esa persona. O sea, no es como la momificación que hacen los egipcios, que momifican el cuerpo a través de sacar las vísceras, todo, y lo mantienen. Los de Chinchorro no, los de Chinchorro te sacan toda la carne, todo el cuerpo, te lo botan, y los huesos lo armaron con barro y usan una máscara. Pero igual el poblamiento de América también puede ser como paralelo un poco a la distancia, porque se hablaron que los vikingos, y llegaron, eso está comprobado, Claro. 1000 después de Cristo, no 1000 antes de Cristo, pues 1000 después de Cristo, llegaron a Norteamérica. Y paralelamente hacia abajo nosotros pudimos haber tenido intercambio en esta zona de Sudamérica con la Polinesia, ¿me entiendes? Entonces a lo mejor fue como un intercambio paralelo de civilizaciones y no necesariamente que haya sido por el estrecho de Bering y de ahí se haya volado cada continente. Como también quizá no recibimos expediciones extranjeras, quizá como decía Wilson, con las balsas que tenían los ancestros en la época, quizá ellos incursionaron los mares y ellos pudieron llegar a la Polinesia, por el tema del tubérculo que comenzamos recién. Eso también está comprobado. Recordar también que los pescadores de la costa de Chile vienen de los burros. Los burros bajan ellos desde Gibraltar a la costa, y ellos son los que se expanden, los que ya le llamamos los chamos. Entonces ya manejar el tema de la navegación, ya manejar el tema del mar a través de eso. Y si ambos recorrían de allá hacia acá y de acá hacia acá. Puede ser un corredor de... Claro. Porque cuando Colón llegó a la que había Banán, lo recibieron como gente que llega, ¿Ustedes saben por qué lo recibieron así? no era bélico. Yo escuché que eran porque eran que eran la representación. Eso son los mexicanos. Ellos eran algo parecido a eso. Lo que pasa es que como ellos ya habían sido identificados antes por los vikingos, los fenicios, habían creado esta religiosidad en ellos y tenían los mismos dioses, ellos estaban esperando a un la profecía a través del mar. Entonces cuando llega Colón todos lo reciben así porque pensaron que era el cambiado. Pero no se sabe quién recibió así. ¿Ah? Bueno, Porque no había un fotógrafo, un cineasta, no se sabe. Claro, o sea, el que llegó dice así lo recibieron y me llevan renanga, vaya a ser que más le gusta. bueno, pero en todo caso, cuando No, pero a lo mejor... cuando los españoles llegaron a las tierras del Arco, ellos hablaban de que tuvo una guerra eran bélicos. No, también los aztecas tienen escrito acerca de la La confianza, ¿verdad? Sí, claro. Boca, vaya a saber si habían árboles, pero que lo recibamos. Acuérdense que cuando llegaron estaban peleados los dos hermanos Huáscar con Atahualpa.
En ese momento ya... No, pero ellas ya se habían aposentado a la costa. De hecho, cuando la huerta le dice que llegara la información al rey, hay que llegar a unas personas. Y el rey le pregunta, ¿cómo son? No, son porque es imagen del casco, los arcabuces, la bandera. Ah, olvídate. Le dice, no, son unos porteseros, son harapientos. Ah, ya dijo, entonces déjenlo ahí nomás. Porque no representaba peligro, supuestamente. Porque si hubiese sido como dice José, que llegaron con su brillando, ellos claro estaban esperando dioses. Nunca fue así, pues lo primero que le preguntan. ¿Cómo son? Porque imagínate que ellos estuvieron en ese viaje de ¿cuántos será? ¿4 meses? Más o menos. Sin bañarse, sin lavar la ropa, tienen que haber llegado esquilidos, pero largo, ¿no? Y eso tienen que haber... Y venían llegando de Centroamérica, bueno, del lado de Panamá, de Centroamérica, y ahí venían llegando hacia acá porque habían llegado a México primero. En realidad no hay ningún escrito que diga lo que tú dices, pero sí puede que sea una fantasía, pero no hubo enfrentamiento. Claro. No hubo enfrentamiento. Si no hay enfrentamiento es porque yo te conozco. O porque no es Porque por último, por miedo, yo me protejo de ti. Supuestamente hubo un engaño en el Aquí ciudadano. porque en realidad estamos hablando de... Eran los imperios en América en ese de y llegaron 3 barcos con unos 50 y tantos. No representaban peligro. Entra tú a una calle, a un callejón oscuro, donde hayan 3 perros. ¿Va a entrar tú? ¿Cómo entras? En posición de combate. Acuérdense que la primera noche que llegaron a Cajamarca, los patrones se meaban cuando vieron la... Y entonces, pues, lo mismo puede haber ocurrido si no lo hubieran conocido. Igual lo hubieran conocido. O ya llegaba también gente. Por eso, porque ya los conocían. Claro, Sí, también. Ya tenía contacto claro, con gente de afuera. otro, sí. Ya habían llegado. Y deben haber habido los escritos. Sí, Cada cierto tiempo. porque llegó Colón y hizo 3 viajes, entonces significa de que, bueno, aquí está la papa, ya está. Y no podemos hay pensar de mayor que problema. los aborígenes no tenían armas porque Bueno, los aztecas habían llegado. abierto paso con los pues sí que sabían pelear. No, si tenía No, si había pero el tema es que lo recibieron pensando que eran otra cosa, Sí. la divinidad, y les abrieron las puertas. 1500 soldados. Y me imagino que cuando empezó la matanza ellos no se lo explicaban, o sea, ¿por qué a lo mejor este Dios, esta deidad que tanto esperábamos, que traía esperanza, pero por qué está haciendo esto? Pero no lo veían a lo mejor con ojos de defendámonos, sino que ellos se sentían impotentes, aparte por la estructura no sé, que traían después de los otros viajes. Recordemos que después se empieza a traer ampliamente el caballo, y la parte Los cañones también. ya venían. Pero además recuerden que en Cajamarca habían atrapado a Atahualpa. Entonces cuando ellos como que perdieron la cabeza ellos, y ahí ellos se replegaron hacia las montañas, hacia los valles. Excepto los mapuches que no fueron. Eso, cuando al tiro dijeron, no, estos locos son guerreros, porque llegaron a Tata y ya empezó los problemas. Pero, Ellos no pero lo hay una contradicción porque si tú observas la ciudad de Santiago en su fundación, los araucanos estaban al norte del río Mapocho y los incas estaban al sur. O sea, estaban más al norte el asentamiento araucano y más al sur estaba el asentamiento inca. Estaban frente a frente uno de otro, divididos por el río solamente porque la ciudad de Santiago está construida sobre una ciudad inca. Entonces, y los incas estaban más al sur. Pero entonces no había indicios de que haya belicosidad entre ellos, había una convivencia. No hay una convivencia, por eso. No había... Convengamos que ellos no se metían con ellos. Es que los araucanos como que pensaban que estos buenos que estaban construyendo ahí donde se inunda, porque en la ciudad que estaban construida donde se inundaba, pero era por un propósito, ellos veían el tema pluviométrico a través de la medida del agua en las casas. Y los incas no estudiaban eso, o sea, perdón, los araucanos no estudiaban eso, no estaban ni ahí con eso, ellos estudiaban otras cosas. Pero aparte que también, bueno, ya está comprobado, la guerra de Arauco no fue tan como lo contaron a nosotros. Claro. Recuerden que fue una guerra lucrativa, los reales y todo. Necesitaban las tropas españolas mantener la caballeja. Ellos peleaban en verano y primavera. Sí. Y en invierno y otoño había sistemas de parlamento. Padre Luis de Valdivia. Sistema de parlamento, en donde había malones y malocas. Entonces esa cuestión del espíritu guerrero de los mapuches yo lo pongo en contradicción, puesto que
El que quiere pelear, pelea. O sea, día, noche.